Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente nos reencontremos en esta señal de MXN Televisión. En este índice flamígero hoy vamos a tener la oportunidad de volver a platicar con Jorge Nader Kuri. Jorge Nader Kuri es un abogado muy reconocido, es destacado en el foro y ha incursionado en el ámbito de la Procuración de Justicia. Hoy nos acompaña para que platiquemos juntos de este rancho que no sabemos bien a bien si es de exterminio o si nada más era de entrenamiento. Jorge, ¿qué Paco, tal? muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti que viniste. Un gusto estar con tu auditorio además. Gracias, Jorge. A partir de la irrupción en los medios hace ya casi un mes de este predio en Teuchitlán, Jalisco, Uh-huh. Ha venido sucediendo una serie de dichos, dimes, diretes, rumores, versiones, y vemos, al menos yo, y creo que conmigo mucha gente, a una administración pública y a una administración de justicia hecha bolas, por estas diferentes versiones que han sucedido. ¿Era un campo de exterminio? ¿No era un campo de exterminio? ¿Era un campo de entrenamiento donde asesinaban gente, la torturaban, la asesinaban, y muy posiblemente, como bien decían los colectivos de buscadores, también los incineraban? ¿Tú qué has visto en todo esto, Jorge? Bueno, Paco, he visto una serie de manifestaciones de un Estado que ha abandonado definitivamente la seguridad pública desde hace muchos años y que ha permitido que opere a todas luces y además de manera evidente un lugar, para no calificarlo en este momento, un lugar, un espacio territorial muy grande en donde mataban personas y las enterraban y las desaparecían en consecuencia. Si esto fue un campo de exterminio o un campo de entrenamiento donde mataban gentes, eso es un eufemismo, es exactamente lo mismo. Era un lugar en el territorio mexicano en donde la delincuencia organizada mataba personas y las desaparecía. Si las estaba entrenando para que participaran en delincuencia organizada y en consecuencia asesinaban a quienes no cumplían con el perfil o no querían continuar con estas actividades, o si llevaban desaparecidos y ahí los mataban específicamente para enterrarlos y cremarlos, yo pienso que la diferencia ni siquiera existe. Si nos ponemos a considerar que el Estado mexicano ha permitido durante muchos años, porque este no es un problema de hace un año, ni siquiera de hace 6 años, es un problema muy antiguo, que no se ha atendido adecuadamente, que no que tolere que frente a las autoridades, porque es evidente que las autoridades tenían conocimiento de esto, que haya ese lugar, ese tipo de lugares, porque no ha de ser el único, y seguramente no es el único, pues no podemos esperar ningún resultado favorable en materia de seguridad pública. No se podría afirmar que existe un Estado que esté garantizando por lo menos que las personas continúen con vida. Ya ni deja a un lado que puedan ejercer sus derechos y sus libertades, que puedan continuar con vida, que puedan estar localizables. Ni siquiera eso es algo que ya se puede garantizar en México por parte de nuestro Estado, y esto es una desgracia. Yo creo que es lo que pasó con el rancho, que es una manifestación de lo mucho que se encuentra todavía pendiente en el país, pues es una desgracia en términos políticos, de seguridad pública y de gobernabilidad incluso. Esta cuestión de los desaparecidos en México tuvo un pico de atención en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se da el asesinato y desaparición de 43 jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Fueron desaparecidos en Iguala, a donde habían ido a habituallarse para emprender un viaje a la Ciudad de México, en camiones secuestrados. Ese fue el punto más crítico de una administración llena de puntos críticos, que fue la de Enrique Peña Nieto. Hoy se habla de que Teuchitlán es el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que, esta es una opinión personal, por supuesto, lo que me interesa es la tuya. Yo creo que estamos en rumbo, en vías de que así se convierta, por tantas contradicciones que ha habido, ya no solamente de la Presidenta de la República, incluso del fiscal general. Y yo te quiero, el fiscal autónomo,
Yo te quería preguntar, tú que has incursionado en los campos de la Procuración de Justicia, ¿qué pasó? ¿Por qué el señor fiscal dice que no, todavía hasta el martes en la mañana, decía que apenas acababa de recibir la documentación para poder atraer el caso del narcorrancho? ¿Por qué invita en su conferencia de prensa del miércoles anterior a visitar este predio a quien quisiera? Madres buscadoras, periodistas, youtuberos, todo el mundo entró y yo presumo, pues lo que había ahí de evidencias fueron borradas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le podría decir a nuestros amigos, vayamos a la casa de Jorge Nader. No es mi casa, pero vayamos todos a la casa de Jorge Nader. ¿Por qué si el fiscal todavía no había traído el caso? ¿Por qué estaba haciendo esta invitación? Es una situación, digamos, novedosa o que no se acostumbra en estos casos y que tiene un componente, desde mi punto de vista, eminentemente político y de comunicación. En la narrativa, porque yo te decía que a mí me parece que es un eufemismo llamarle campo de exterminio o campo de entrenamiento con asesinato incluido, porque al final del día, desde mi punto de vista, se trata de seres humanos que ahí son asesinados y son desaparecidos sus cadáveres. Ahora, en la narrativa pública y precisamente en lo que los medios nacionales e internacionales están generando en el ánimo de estos tiempos, es que personas desaparecidas que son buscadas por las madres buscadoras que de por sí viven un calvario siempre, es decir, ese tipo de personas ahí eran llevadas específicamente para ser asesinadas y muertas. Y lo que y enterradas, desaparecidas. Y lo que seguramente quiso hacer el fiscal, no lo sé, pero es extraño eso que haya abierto el rancho para diligencias, para que las personas lo vieran, es demostrar que no había tal lugar con esos matices. Es decir, que no era un lugar de horror en donde delincuentes organizados que se dedicaban simple y sencillamente a secuestrar personas, no para entrenarlas ni para otras cuestiones, sino simple y sencillamente para secuestrarlas, por el placer de desaparecer a personas, ahí iban y los exterminaban, como si fuera Auschwitz. Entonces yo creo que el fiscal quiso decir, no, esto no es así. Olvidemos la narrativa, que no continúe una narrativa del campo de exterminio desde el punto de vista de un lugar en el que desaparecen a personas, digamos, inocentes o secuestradas. No, simplemente es un lugar donde vean ustedes lo que estaba pasando y ni siquiera fue muy claro que digamos en señalar específicamente que se trataba del rancho o de un espacio territorial sin control en el que asesinaban personas. Y tuvo que ser Omar García, esta semana, el que aclarara esos puntos, por la razón que haya sido, pero ya con exhaustividad que frente a las personas, a los medios de comunicación, en la mañanera de la presidenta de la República, explicó lo que pues ya ahora sabemos y que desde el principio teníamos conocimiento cuando fue descubierto este lugar. Es decir, repito, sin eufemismos, un lugar, un espacio en Jalisco en donde se asesinaba personas y se les desaparecía, por la razón que haya sido. No es un campo de exterminio, pero sí se exterminaba a las personas. Por supuesto, no es un campo de exterminio, digamos, en el sentido de la narrativa, como comparándolo, repito, a un campo tipo Auschwitz, donde simplemente se llevaba a personas para matarlas. Con ese objetivo. Y entonces, ¿qué era el objetivo? En cambio aquí decimos, no es un campo de exterminio. Pero entendamos, sí mataban a muchas personas. Claro, las llevaban a entrenar. Y todavía nosotros hemos estado escuchando cómo se va desarrollando la información. Muchos de los que iban, y esto es así, ¿no?, eran engañados porque tenían una oferta de trabajo como agentes de seguridad o como guardias de seguridad. Si tú abres cualquier periódico, vas a encontrar anuncios siempre permanentes donde solicitan personas de seguridad y ofrecen capacitación. Bueno, en algún caso estas ofertas pueden ser precisamente para eso. Yo ofrezco trabajo, capto a muchísimas personas interesadas en ello, las llevo a entrenar y cuando no están de acuerdo en participar conmigo o porque la razón que sea no estuvieron bien entrenados o como haya sido, entonces los mato.
Si eso tampoco es un exterminio, entonces yo no sabría cómo llamarlo. Claro. Es decir, la razón, la motivación puede ser distinta, pero tener un lugar donde eventualmente asesinas masivamente a personas, si no le quieres llamar exterminio o campo de exterminio, pues es porque estás negando una realidad, o porque en estos eufemismos quieres darle cierto matiz para distraer la atención pública o romper la narrativa. Y decir, bueno, no era un campo de exterminio, era un lugar donde entrenaban personas y bueno, pues las asesinaban. Como si eso cambiara las cosas. Claro que Es lo que yo quiero subrayar en este espacio. ¿Cuál sería el cambio de considerarlo de una o de otra manera? Y lo que ya está reconociendo el gobierno federal es que existía este lugar y que en este lugar asesinaban personas y ahí las desaparecían, a sus cadáveres, pues, ¿no? Vamos a cambiar la narrativa. Sí. Como dices tú, la narrativa. Ahora invita tú a nuestros amigos del auditorio a que visiten mi casa porque la viste desordenada, tirada, todo fuera de lugar, sucia. Y yo me entero que vas a ir y vas a llevar a nuestros amigos del auditorio. Entonces yo limpio, me levanto temprano, limpio, saco la cubeta, trapeo, etcétera. Y entonces resulta que pues te van a llamar mentiroso porque no es cierto que la casa de Francisco Rodríguez estuviera sucia. ¿Pasó exactamente eso? Pasó exactamente eso, nada más que con el agravante de que tú y yo nos ponemos de acuerdo antes. Y te digo, oye Paco, voy a invitar a tu casa a personas para que la vean desordenada, pero por favor límpiala, porque lo que yo quiero es que vayan y vean que no es el desorden que se ha dicho que hay. Eso fue exactamente lo que pasó. Vamos, no estoy yo señalando a nadie en particular, pero a ver, ese rancho estaba asegurado necesariamente por la autoridad del Ministerio Público y autorización judicial. Vamos a suponer, porque desconozco el expediente, pero necesariamente desde el momento en que el año pasado se encontró ese lugar y se rescató a personas y demás, ese rancho estaba asegurado por alguna autoridad que seguramente es la autoridad de Jalisco. El Ministerio Público de Jalisco tenía asegurado el lugar. En ese lugar que tenía asegurado, de acuerdo a las leyes que prevalecen, todo lo que se encuentra dentro está a disposición del Ministerio Público para que los servicios periciales y las policías de investigación hagan sus análisis y pues establezcan las conclusiones que luego pueden servir para sostener un caso en tribunales. Y necesariamente eso exige que lo que se encuentre en el lugar del hallazgo, así lo llama el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos de intervención policial, es que se recoja, se cuide, ¿no? se embale, se traslade y todo esto en una cadena de custodia. Entonces sí se explica que jurídicamente hablando, no existiera nada de lo que había adentro de ese predio en el momento en que lo descubrieron las madres buscadoras. Porque como haya sido, entonces la Fiscalía de Jalisco seguramente, o a lo mejor ya la Fiscalía General de la República inició una investigación, o la investigación ya iniciada por la Fiscalía, o se iniciaron nuevas investigaciones que generaron el aseguramiento, cuidado, digamos, traslado y análisis de los restos que se encontraron en el lugar del hallazgo. Por lo tanto, no es ilegal, por claramente decirlo, que ya no existiera nada en el lugar en el momento en que el fiscal lo abrió para que todo el mundo fuera a verlo. Sin embargo, ahí lo que está abajo es eso. A ver, sacamos todo lo que hay adentro de manera legal, legítima, nadie podría cuestionar esto seguramente, y entonces yo te invito a que veas el rancho a sabiendas de que lo que tú vas a ver es algo en donde no hay nada ya. Vas a ver territorio, vas a ver terrenos, a lo mejor con algunos, no sé, huecos, lo que sea, ¿no? Pero ya no vas a encontrar ropa, tenis, o esa escena dantesca que se vio por primera vez cuando las madres buscadoras encontraron esto. ¿Cuál es la finalidad? Jurídicamente hablando, ninguna. Esa diligencia no sirve absolutamente para nada en las investigaciones. La finalidad evidentemente era política y sigo pensando que para romper una narrativa. Con la idea de que entonces la gente que llega a tu casa, Paco, en el ejemplo que estás poniendo, la va a ver limpio y decir, bueno, ok, no pasa nada, entonces a otra cosa, ¿no? Sin embargo, esto no es así, no puede ser así, y no está siendo así, porque pues las personas no, utilizando palabras del viejo régimen, ¿no? Las personas no somos tontas, las personas entendemos que ahí habían restos, que ahí se encontraron y que eso solo puede explicarse porque hubiesen asesinado a personas. Y que el hecho de que no hayan estado en esa visita, pues es algo que no es lógico, que no es normal, que no es así.
que pudo haber sido una trampa o una broma. Entonces yo te llamo y te digo eso. Paco, como estamos en un problema porque están diciendo que tenemos en desorden todo, te pido que ordenes tu casa, voy a avisar que vamos a ir con los amigos, yo voy a invitarlos y cuando lleguemos que ya no haya nada. Y así fue. Y entonces eso convierte a la autoridad en cómplice. No necesariamente, porque cómplice sería que ellos hubieran estado, a ver, digamos, a la autoridad en términos generales. Al ocultar las pruebas no hay... Pero es que no las ocultaron. No las ocultaron como tal, sino que de acuerdo a las reglas, a los protocolos, las trasladaron. Ojalá y lo hayan hecho bien, porque no nada más es llegar con camiones y llevarse todo lo que estén encontrando. Tiene que haber fijación fotográfica, tienen que intervenir peritos en materia criminalística y de mecánica de hechos, fotógrafos, en fin, tienen que intervenir peritos en el lugar, policía de investigación, tienen que intervenir en el lugar. Y posteriormente cada una de las evidencias o de esos objetos tiene que recogerse, tiene que embalarse, tiene que protegerse, trasladarse y custodiarse, todo esto en una cadena de custodia. Tiene que existir un documento individual por cada uno de lo que se ha encontrado ahí, incluyendo huesos o lo que se ha encontrado, que permita esa trazabilidad. Entonces, por ejemplo, un zapato, yo tengo que saber en dónde estaba, cómo estaba, tener la fotografía y luego quién lo recogió, cómo se cuidó y dónde está. Eso no es ilegal porque eso lo establece perfectamente bien el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos de actuación policial en lo que se conoce como cadena de custodia. Y es así, y no podría ser de otra manera. Tampoco la autoridad puede dejar ahí al descubierto objetos, materiales que son evidencia de la comisión de delitos una vez que son hallados. No es una trampa, eso, el trasladarlos. Esto sí es importante señalarlo. Lo que no tiene una explicación procesal penal en el sistema de investigación de delitos es que posteriormente la autoridad que sea haya invitado al público en general para que visiten un lugar que ya se encontraba vacío porque esas evidencias se habían sido trasladadas y se han de encontrar o en la Fiscalía General de la República o en la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Cuál era la finalidad? Jurídica no es, procesal tampoco. Era evidentemente una finalidad política, en mi opinión, con el objetivo de cambiar la narrativa y que la narrativa sea, bueno, mira, no está tan grave, no pasó. O sea, lavarle la cara a Francisco Rodríguez de que su casa no está sucia. Lavarle la cara a la administración federal de que ellos velan por nuestra seguridad. Pues tratar de controlar daños, tratar de controlar una narrativa que precisamente puede generar que este problema se convierta en una bola de nieve que vaya creciendo y que quién sabe hasta dónde llegue. Ahora, Paco, este hallazgo en ese rancho no es el único que existe en el país. Durante muchísimos sexenios se ha abandonado la seguridad pública. Yo he estado insistiendo desde 1994 que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la intención de fortalecer policías. El sistema ha colapsado. Jamás se le ha invertido a la policía como se le tiene que invertir. Tenemos una policía que no nos cuida, que no tiene las capacidades, la mística o el deseo de protegernos y de servirnos, como es el eslogan de las policías. Pero este problema se viene arrastrando desde 1994. No ha existido una política pública eficiente que nos lleve a una seguridad pública. Si tú ves las encuestas que seguramente conoces, es un problema que no hemos resuelto nunca como país, jamás. No hay un momento en el que podamos decir, aquí nos sentimos seguros. Y al contrario, las distintas estrategias han fracasado. Fracasó la de abrazos no balazos, por así llamarla. Fracasó la de la corrupción y el hacerse un lado o voltearse para otro lugar de Peña Nieto. Fracasó la estrategia de la guerra. Fracasó la estrategia del intento, etcétera. Desde Fox, que se inició el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que esto falló porque finalmente le dieron el control de la seguridad al ejército, cuando ese no era el objetivo, no hemos logrado darle al clavo con una seguridad que evite desapariciones, que evite secuestros, que evite impunidad y que pues, nos genere condiciones para sentirnos seguros. Jorge, brillante exposición. No, bueno, Paco. Haremos una pausa, si te parece. Enseguida volvemos. Gracias.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue nuestra sintonía en este índice flamígero a través de MXN Televisión, que puede usted ver en todas las plataformas en la internet. Seguimos platicando con Jorge Nader Curi, abogado, prestigiadísimo abogado, resuelve todos sus casos y muy bien. Bueno, ya me tocó. Bueno, pues, Sí, ya me tocó. Una demanda, ¿te acuerdas aquella demanda? El niño verde. Sí. Desde entonces quieren. Y resulté culpable. Sí. Me condenaron a pagarle por su honra, por su moral al niño verde, 0 pesos y 0 centavos. Gracias a ti, Jorge. Jorge. Gracias por la confianza, Paco. No, al contrario. Jorge, ha habido una especie de lucha de fueros, tanto el estatal como el federal. Desde su conferencia de prensa del miércoles de la semana anterior, el procurador Gertz lanzó 13 negativas. La Fiscalía Jalisciense no, la Fiscalía Jalisciense no esto, la Fiscalía Jalisciense no lo otro. Y se desembarazó aparentemente del problema. Una cuestión que la Procuraduría Fiscal, que el fiscal general debe haber atendido desde el momento mismo en que en septiembre del año pasado
la Guardia Nacional y miembros del Ejército visitaron y descubrieron por primera vez este rancho Izaguirre allá en Teuchitlán. Ahí había delincuencia organizada, que cae en el ámbito de los delitos federales. Ahí había armas de uso exclusivo del Ejército, que también deben ser atendidas por el fuero federal. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el septiembre del 24 todo el mundo guardó silencio y el problema no estalla, sino hasta que las madres buscadoras en el estado de Jalisco lo exhiben al haberlo encontrado ellas? Es algo que procesalmente habría que analizar a detalle, porque en principio los delitos son todos locales, en principio. Cuando tú encuentras un lugar donde hay muertos, huesos, lo que sea, en principio tiene que ir la autoridad local a tomar conocimiento de los hechos. Esto es perfectamente normal. La Fiscalía de Jalisco fue la primera en acudir al lugar. Es lo que se llama primer respondiente, es a quien le corresponde en principio, porque lo que la evidencia te dice es que hay delitos por lo pronto del fuero común. Hay homicidios, hay, no sé, ¿no?, despojo a lo mejor del rancho, hay, no sé, robo, secuestro, que el secuestro es un delito local también. Bueno, ya se regula en una ley federal, pero están distribuidas las competencias. Entonces, siempre en principio entra una autoridad local. Y la autoridad local es la que realiza las primeras diligencias y la que en principio recibe o asegura el lugar del hallazgo o de los hechos y precisamente lo que hablábamos de la evidencia la empieza a procesar. Si la autoridad local se percata que hay delitos federales, entonces tiene que notificarle a la autoridad federal para que la autoridad federal, una de dos, o inicie sus propias investigaciones por lo que hace a los delitos federales, o bien atraiga la investigación de la autoridad local para que ellos puedan continuar. Ahora, en la práctica, para poder determinar que hay delitos federales, tienen que existir evidencias sólidas en ese sentido, que quizás en ese momento, no lo descarto, no lo aseguro tampoco, no existían. A lo mejor el hallazgo de armas de uso exclusivo del Ejército, pues motivaron que la Fiscalía local le dijera: oye, Fiscalía General de la República, aquí tienes estas armas, te las pongo y tú inicia tus propias investigaciones. Eso puede explicar que la Fiscalía de Jalisco haya tenido el control del lugar durante todo este tiempo. Lo que sí ya no suena lógico, desde luego, es que en esas condiciones no hayan, digamos, procesado el lugar de los hechos o del hallazgo y hayan ellos encontrado en su investigación lo que encontraron las madres buscadoras. Eso sí ya es inexplicable, porque lo que significa es que la Fiscalía recibió el asunto, vio lo que había y pues no le importó mayormente. Dijo: bueno, un asunto más, ¿no?, que se vaya procesando ahí como cualquier otro. O había una intencionalidad política, porque el primer hallazgo, cuando acude la Guardia Nacional y los miembros del Ejército, pues se da en los últimos días del sexenio Mocho, no duró los 6 años completos, de Andrés Manuel López Obrador, que invariablemente negó la existencia de masacres, se reía de ellas, de asesinatos, decía que había menos violencia aunque había más asesinatos, pero para López Obrador, con su política de abrazos y no balazos, que él creía que era exitosa, pues no pasaba nada. Y si pasaba, lo ocultaba. Y también ocurre en los últimos meses del gobierno del entonces emesista que estaba en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. No habría una intencionalidad política de taparlo para no ensuciar los últimos días. Además, al gobernador de Jalisco se le acusa de que durante su periodo de gobierno siempre minimizó y hizo a un lado cualquier denuncia de desapariciones en el estado que más desaparecidos tiene en todo el país. Pienso, Paco, es posible, no se descarta ello, pero yo creo que si esa hubiera sido la intención franca, pues entonces la autoridad entra, saca todo y lo esconde. No lo deja, o no deja de averiguar qué más hay en ese lugar, precisamente para que no pase lo que ocurrió afortunadamente, es decir, que alguien lo encuentre y ponga en descubierto esto. No, yo creo que más bien actuaron con una negligencia asombrosa los de la Fiscalía de Jalisco. Y si la Fiscalía General de la República entró en aquel entonces para lo que haya sido, para investigar los delitos federales, pues fueron investigaciones negligentes, como tantas y tantas que existen en el país. Es decir, investigaciones que se inician, se hacen las primeras diligencias y luego caen en el olvido. Sobre todo porque normalmente no hay nadie del otro lado que esté presionando.
A ver, encuentran ese lugar y pues no tienen a nadie que esté yendo a ver cómo ve el asunto, etcétera. Entonces la autoridad lo va rezagando y va haciendo negligencia. No lo toman con mística, porque no existe en el país, tampoco en las procuradurías, y también hay que señalarlo, y en las fiscalías, eso que se necesita para que sean instituciones eficaces, eficientes y que resuelvan los problemas de la investigación y persecución de los delitos. Tampoco. También hay una gran impunidad a nivel de fiscalías. No vería yo en este momento que haya habido una intención predeterminada para ocultar el hecho y que no se supiera, y entonces para que los 2 sexenios concluyeran sin mayores problemas políticos, porque, repito, entonces hubieran limpiado el campo. Pero sí hubo una negligencia, quizás también orientada en eso. En el sexenio anterior, todas las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia se quedaban calladas porque esa era la idea, eso era lo que veían, esa era la tendencia, era la política pública, abrazos y no balazos, ¿no? Entonces, pues no hagas olas, llévatela con calma, porque esa es la política pública en general. Y eso generaba, pues, negligencias. Eso generaba abandonos, eso generaba que las autoridades no hicieran su trabajo, independientemente de que tuvieran un orden en concreto. Sabían que era la política pública y había que seguir en ese camino. ¿Puede explicar esto, esa situación? No había quizá una política de ocultamiento, pero lo que hoy sí observamos es que hay una tendencia hacia la manipulación del hecho. Lo decías al principio, un campo de exterminio que no es campo de exterminio, pero donde sí exterminaban personas. Y hoy tenemos pues también coadyuvantes en la investigación. Los youtuberos adictos a la Cuarta Transformación que acudieron a la visita esta tumultuaria del jueves pasado al escenario del crimen, pues se convirtieron en peritos, porque ya su peritaje, expuesto por la presidenta en la mañanera, 5, 6, 7, 8 youtuberos han dicho que de ahí no había hornos crematorios. Los conciben quizá como los que vimos en los documentales y en las películas, como aquellas estructuras industriales que los nazis construyeron en los muchos campos de exterminio como el de Auschwitz. Pero aquí eran hoyos. Eso fue lo que primero encontraron las madres. Eran agujeros, pozos, que, perdóname la comparación, pero que no sabrán cómo se hace la barbacoa. Eran pozos similares a cómo se prepara la barbacoa tradicionalmente en nuestro país. Claro, el cuerpo de las víctimas no estaba envuelto en hojas de maguey como sí lo está este manjar de la cocina mexicana. Entonces se quemaban, se incineraban, pero pues mira, yo creo que el fiscal Gertz debería pedir la ayuda de estos peritos que ya dictaminaron por órdenes de la presidencia que ahí no había hornos crematorios. Pues mira, a mí me parece increíble que alguien pueda estar negando lo que ahí ocurrió y que pueda estar tratando de sostener una teoría de que todo bien en ese rancho. Desde Fernández Noroña, el presidente del Senado, que con una gran irresponsabilidad y que con una falta de entraña, señaló muy ligeramente que los tenis ahí encontrados no significaban que fueran desaparecidos, pues seguramente eran de unos Boy Scouts que ahí los olvidaron, ¿no? O eran de un tianguis que fue ahí a guardar los tenis que no había logrado vender. Es decir, existe una revoltura de conceptos que francamente a mí me parece que demuestran una muy poca calidad humana, calidad como ser humano, una falta total de empatía, porque no te imaginas lo que sufren las personas que pierden a un ser querido por las razones que sean, porque a esos a los que mataron en ese rancho también son hijos de alguien que a lo mejor los está buscando. Entonces también son hijos de padres o de madres buscadoras. Ahora, si en ese rancho no encontraron hornos crematorios como los de Auschwitz, o no encontraron cámaras de gases, o no encontraron cadáveres apilados masivamente, bueno, pues entonces quiere decir que no pasó nada. Es decir, no podemos nosotros sostener eso. A mí me parece gravísimo. Si las cuestiones son políticas, podemos discutir si esta es una responsabilidad del actual gobierno o no, y hasta dónde. Si este gobierno lo que está haciendo es tratar de evitar que se haga grande un escándalo que involucraría al gobierno
anterior y está tratando o no de resolver el problema, eso lo podemos discutir. Pienso que sí. La presidenta viene llegando, la presidenta a lo mejor lo que está tratando de hacer es evitar que su antecesor tenga un problema muy grande, pero por lo pronto lo que se nota con las declaraciones de García Harfuch y demás es que están tratando de resolver el problema. Pero podemos discutirlo, eso lo podemos discutir. Lo que a mí me parece que no es posible poner en una mesa es decir, no, todo bien porque no hay hornos crematorios así como los de alguna agencia funeraria que son grandotes y son muy profesionales. Y todo bien, pues porque bueno, pues no encontramos árboles donde esté colgadas las personas, o no encontramos gente ahí con los cadáveres francamente puestos asfixiados o asfixiados para que se lo coman los buitres, o no encontramos pues una cámara de gas, entonces todo bien. Esto es lo que a mí me parece que no es posible aceptar. Yo creo que no es político, Paco. Yo creo que la seguridad pública no es política. Y ese es uno de los grandes problemas de este país, que le ponemos colores a la seguridad pública, o rojo, o azul, o moreno, pero le ponemos colores y la seguridad pública no debe tener colores. Bueno, hasta las patrullas, hasta los vehículos que hacen patrullas, pues se pintan con los colores del partido gobernante de la entidad o el país. Es que esto va más allá de la política. Claro. Es decir, la seguridad pública por eso, Paco, en el diseño normativo se le ha encomendado a lo largo del tiempo la procuración de justicia a órganos autónomos y a tribunales también autónomos. Históricamente, esa es la intención, por lo menos en la norma. Quitarle los colores partidistas y políticos a la seguridad pública y a la procuración de justicia. Pero esto no se ha logrado. Nosotros seguimos viendo en los grandes casos que hay orientaciones que no garantizan esta autonomía. Jorge, el problema es la seguridad. Sí. La seguridad que no es atendida. Así es. Y que nos sentimos todos en este país muy, pero muy inseguros. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Jorge. Muchas gracias. Espero que pronto nos reencontremos aquí Con en la señal gusto, de claro MXN sí. Televisión. Con mucho gusto, cuando sea. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que también la próxima semana esté con nosotros en otro Índice Flamígero, aquí a través de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.